Y ahora sí, continuamos y les contamos que nuestra compañera Camila Villasís dialogó con el experto en derechos humanos Nicky Sánchez, quien hace un análisis frente al anuncio del gobierno nacional sobre la tenencia de armas. El presidente Guillermo Lasso anunció acciones frente a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. A través de una rueda de prensa, pues anunció medidas que las calificó de urgentes. La primera medida es la modificación del decreto que permite la tenencia y el porte de armas de uso civil para defensa personal, así entre otras. Vamos con nuestra compañera Camila Villasís para conocer más de este análisis. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Delvi. En este momento me encuentro al norte de la capital ecuatoriana junto al abogado experto en derechos humanos Nicky Sánchez, con quien vamos a dialogar sobre una perspectiva desde los derechos humanos, tomando en cuenta el decreto que firmó el presidente Guillermo Lasso este fin de semana sobre la tenencia de armas. Vamos de inmediato con el abogado para que nos explique un poco más. Bienvenido a Corape, Medios Comunitarios. Desde una perspectiva de los derechos humanos, cuéntenos un poco cómo afecta este decreto. Gracias, Camila. Gracias también al medio por brindar estos espacios muy importantes de debate, y creo que es justamente esto, un debate. A mí me gustaría en lo personal mencionar que existe una prohibición expresa de tener un porte de arma civil a nivel internacional y local, pero específicamente no existe. Esto se vuelve debatible, ¿no? Desde la perspectiva de derechos humanos, el Estado tiene la obligación, y esto lo menciona la Comisión Americana de Derechos Humanos desde su artículo 1, de respetar, proteger, garantizar derechos, ¿no? Uno de ellos son, como bien sabe, la vida, la integridad física, psicológica, la seguridad en sí de las personas que habitamos en este país. Sin embargo, a nivel internacional no existe una prohibición expresa del porte de armas para la sociedad civil, ¿sí? Así, por ejemplo, sí existe una prohibición expresa de la Comisión Americana de Derechos Humanos sobre las penas de muerte a nivel latinoamericano, regional, etcétera, pero no existe para el porte de armas. Entonces, como no hay una sentencia tampoco a nivel internacional que hable de una prohibición expresa de esta situación, más sí se vuelve discutible. A mí me gustaría tomar en cuenta las palabras que dijo el juez Casao Trindaye en su voto salvado en un caso que se llama Masacre de Mapripán versus Colombia. Algunas personas podrán decir cómo empezaron estas olas de masacres en Latinoamérica, y justamente fueron y empezaron a partir de que la población civil o grupos de la población civil podían armarse justamente bajo estos parámetros y valores de seguridad estatal. Pero no se pueda decir que hay un nexo efectivo de que si es que esta arma llega a manos de la población, entonces voy a tener una masacre. Pero lo que sí dice el juez en su voto salvado es que la fuerza bruta solamente trae más fuerza bruta, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo armo a la población con un artefacto, con una máquina, que ojo, puede equivocarse la máquina también, ¿no? Los errores y todo, un tema de cómo manejar estas máquinas es muy importante verificarlo, pero una máquina que está hecha para matar va solamente a generar más muerte. Entonces la pregunta aquí tiene que ser, ok, tenemos delincuencia organizada, tenemos narcotráfico, que es un motor de toda esta delincuencia, y tenemos, como lo ha catalogado el Estado, una guerra contra el narcotráfico. Aquí el tema es, ¿esta guerra la quieres pelear tú como ciudadano o no? Eso no se nos ha consultado, y la verdad es que queremos ver la guerra alrededor de nuestros familiares, queremos ver la guerra alrededor de nuestros niños. Es algo que el Ecuador no ha experimentado. Ni siquiera en la guerra del CENEPA hubo ataques en sectores urbanos, y en sectores rurales solamente en frontera. Entonces tenemos que imaginarnos que esa guerra se va a vivir ahora ya en locales comerciales, en las calles, de una forma mucho más violenta, ¿no? Entonces cabe preguntarnos, ¿estamos o no preparados? Y este ya no es un debate jurídico, es un debate pues social, antropológico, psicológico, etcétera. Ahora bien, a nivel local sí existe una norma, que es del artículo 260 de la Constitución, que dice que existen algunas funciones exclusivas del Estado central. Una de ellas es mantener la soberanía nacional y el orden público. ¿Qué es el orden público? Tendríamos que preguntarnos. ¿Qué se entendería como orden público? ¿Seguridad ciudadana? ¿Seguridad humana? ¿Qué tipo de seguridades?
qué es el orden público. Y ese orden público no puede ser transferible, pues, a la sociedad civil, sea empresas, sea persona natural, etcétera. El decreto no habla en sí de solamente una complementariedad. El decreto habla también de algo que nos pone en sí sobre la mesa una falta también de planificación. De hecho, el decreto menciona que la Secretaría de Seguridad va a tener nuevas capacidades para tener una planificación real, una planificación reciente. Es decir, estamos actuando sin datos, estamos actuando sin evidencia, estamos actuando sin una planificación previa. En ese decreto se está colocando esa responsabilidad a esta secretaría. ¿Qué es lo que pasa? En el mismo decreto, entonces, hablamos sobre el porte de armas para la sociedad civil. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Y a diferencia de las obligaciones que se desprenden del 260 que les menciono, lo que nos da a entender es que como no tengo planificación y recién voy a planificar qué hacer en perspectivas de seguridad, estoy transmitiendo mi responsabilidad exclusiva, según la Constitución, a la población civil, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo preocupante. Cuando el Estado traslada sus responsabilidades a la sociedad civil, aquí nos tenemos que preguntar esto cómo funciona entonces, si es que el Estado, y esto sí, a partir de las normas convencionales, internacionales y locales, tiene pues el monopolio del uso de la fuerza, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para brindarnos esta seguridad. Y nosotros le preguntamos al Estado en este sentido, ¿qué planificación tiene para poder hacer efectivo esta obligación que tiene? Y nos dice y nos responde, no tengo ninguna. En el mismo decreto nos está diciendo, no tengo ninguna, estoy recién por crearla, pero hasta mientras defiéndase usted como pueda, ¿no? Y ahí él como pueda, pues tenemos algunas matices que determinar. Una de ellas es, ¿qué va a pasar si es que una persona, pues, ¿está capacitada una persona, sea de seguridad privada o de la sociedad civil, para entender cuál es el uso legítimo de la fuerza, cuándo no? Dicen también que tienen una finalidad con la empresa privada también de seguridad. A los agentes de seguridad privados, a los guardias que nosotros tenemos en nuestras esquinas de las casas, etcétera, que nos cuidan, que prácticamente se han vuelto unas personas que alertan más que nada, ¿no? En ciertas situaciones. ¿Está dispuesto a accionar un arma o no? Y después de que la acciona, ¿quién va a defender a esa persona, ¿no? Cuando el Estado también tiene que preguntarse, ¿tengo todas las capacidades para investigar, sancionar o absolver? Y el derecho a la verdad de las víctimas en un caso de una balacera, en un caso de un enfrentamiento, en un caso de protección, ¿no? Tengo todas las herramientas para investigar ahorita cómo está nuestro sistema de justicia, ¿sí? Es decir, que usted considera que esta situación se le salió de las manos al Estado ecuatoriano. La situación de seguridad, sí, totalmente. Yo creo que ni siquiera estuvo en sus manos en este gobierno específicamente. Hemos pasado, como se menciona, ya casi 2 años de gobierno y podemos decir que hasta ahora la única planificación es que no hay planificación. No existe, el decreto nos lo confirma, el decreto está pasando, como le digo, algunas secciones del decreto. Recién la planificación de una política de seguridad a la Secretaría de Seguridad, con delegados del Ministerio del Interior, delegados del Ministerio de Defensa y demás. Es decir, no existe ni siquiera ha estado en las manos del Estado todavía preguntarse cómo podemos resolver esta situación, y lo único que se han hecho son estados de excepción, que ese es otro decreto que también salió este fin de semana, ¿no? De cómo manejamos esta seguridad, ¿no? De qué es lo que podemos hacer. Y la solución es, bueno, mandemos militares en las calles. La pregunta aquí es, ¿cuál es el objetivo de esos militares en las calles, ¿no? Disuadir por 30 días, por 90 días, es el plazo máximo que le da la Constitución en estados de excepción a la presidencia. Hace 2 semanas la Corte Constitucional le había mencionado al presidente que estuvo mal hecho su estado de excepción en el tema de emergencia por el tema del derrumbe que pasó en Alausí, por ejemplo. Entonces vemos que no hay una planificación ni de gestión de riesgos, ni de gestión de riesgos de seguridad ciudadana, ni de gestión de riesgos de seguridad humana. En nada existe una planificación, por tanto sí, no está en las manos del Estado esta situación. Tomemos en cuenta que este decreto no es que cualquier ciudadano va a poder ir y acceder a un arma libremente. Hay que cumplir con ciertos requisitos, como es que deben ser mayores de 25 años, pasar por pruebas psicológicas, entre otros temas.
¿Qué posibilidad hay que aquí, tomando en cuenta algunas situaciones que ya se han venido dando aquí en el país, como ha sido falsificación de carnet de discapacidad, entre otros documentos, que se pueda falsificar un documento que afirme que la persona puede portar un arma y la persona tenga esta arma? ¿Cómo va esto en contra de los derechos humanos? Bueno, a ver, sí, efectivamente existen herramientas para determinar quién puede usar, quién no puede usar un arma, lo cual en lo personal me parece bien. Habría que preguntarnos más bien cómo van a ser estos procedimientos, cómo va a ser ese procedimiento psicológico, cómo van a ser esos procedimientos de la certificación que debe dar el Ministerio de Defensa sobre el buen porte y uso del arma, etcétera, de situaciones. Ahora, este dilema de si es que existiera o no una credencial falsa o no, puede darse. El Estado no puede mantener todas sus políticas o decisiones, abstenerse de implementarlas acerca de supuestos de situaciones delictivas que pueden cometerse. Eso, lastimosamente, si es que vamos por esa situación en una analogía, podríamos decir, bueno, también existen licencias de conducir que son falsas y por tanto no podemos decir entonces que no podemos conducir un auto, ¿no es cierto? No va por ahí, pero al ser una situación más delicada, que es como les mencionaba en un inicio, es una herramienta, es una máquina cuya finalidad no es la defensa, la finalidad es matar. Ahora, como usted lo use, va a depender si es que es defensa o es un asesinato, si es que es defensa o es matar a alguien, si es que es defensa o solamente herir a alguien. Ahora, el tener una credencial no te garantiza tampoco de que vas a poder discernir entre todas estas situaciones, sino que va a depender de la persona cómo va a hacer uso de ese tema. Ahora, si es que existen credenciales que son falsas, si es que existe un asesinato, si es que existe un delito, ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿el Estado ecuatoriano tiene ahorita la capacidad de poder fiscalizar esto? ¿Tiene ahorita la capacidad de vigilar y ver que se cumplen con todos estos parámetros? Nuestro sistema de justicia, Fiscalía, tiene la capacidad de investigar y sancionar en este orden de ideas todas estas situaciones ahorita. Recién el día de ayer se puso una acción de protección, en la cual no estoy a favor por parte del Consejo de la Judicatura, pero entiendo por qué lo ha hecho, de una falta de presupuesto y un déficit que tiene este Consejo de la Judicatura y toda la función judicial. Esto quiere decir que sí, esto tiene una relación total con los casos de impunidad en el país. Mientras exista impunidad en el país, puede hacer que exista una falta de regulación o que existan credenciales falsas de permisos de conducción como de porte de armas, lo que sea. El tema es que existe impunidad sobre ese tipo de delitos. Entonces, ¿podemos nosotros arriesgarnos sin un sistema, sin una planificación, a tomar este tipo de políticas en este momento? Mi respuesta es que creo que no. Yo considero que no estamos listos todavía. Lo estaremos, dudo mucho, en un futuro próximo. Tendría que pasar, podría pasar, como le digo, no existe una prohibición expresa a nivel local ni internacional del porte de armas. Yo estaría incluso a favor en épocas de paz. Yo estaría incluso a favor cuando tengamos una sociedad donde no exista impunidad, justamente, donde exista investigación, donde el uso recreativo, donde el uso profesional, donde el uso deportivo de un arma de fuego pueda ser permisible incluso, podría ser. Pero si es que es para trasladarle la responsabilidad del Estado de garantizarnos a todos nosotros seguridad y combatir una guerra que nunca se nos ha consultado si queremos pelearla, a la sociedad civil, eso no estoy de acuerdo. Para terminar, abogado, hablamos de que el uso del arma, la tenencia de las armas es para defensa personal. ¿Qué nos habla de los derechos humanos de la defensa personal? Bueno, en este caso el derecho penal es también una expresión de los derechos humanos. Existe una protección de bienes jurídicos protegidos, le llaman en derecho penal, que no son más que un catálogo de derechos humanos, ¿sí? En ese sentido, el derecho penal nos da también una respuesta que es el uso legítimo de la fuerza, que tiene que ser con proporcionalidad, con medidas de idoneidad, en un tema latente, ¿no? En el momento tiene que ser utilizado para defenderme a mí mismo o a un tercero, a mí o a mi familia, a mí o a usted aquí en la calle, ¿no? Si yo porto. Entonces, los derechos humanos no prohíben este uso, ¿no? Sino que lo que dicen es, el uso es limitado. Si es que usted pasa de ese uso, usted
está penalizado, perdón. Y si es que usted tiene que cumplir con una condena, tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado por un órgano jurisdiccional. Los derechos humanos lo que dicen es, estos órganos jurisdiccionales tienen que tener garantías mínimas de debido proceso, tienen que investigarse, tienen que también salvaguardarse los derechos de las víctimas y sobre todo al derecho a la verdad de estas víctimas, ¿no? También tenemos que entender que, por ejemplo, en un uso progresivo de la fuerza, en una balacera, en una situación específicamente igual de defensa como lo prevé el Código Penal, pues pueden haber daños colaterales también a otras personas que se encuentran alrededor. Esas personas tienen familiares que merecen saber la verdad de esos hechos. Por tanto, los derechos humanos, ¿qué es lo que dice? Todo el aparataje estatal tendría que investigar y sancionar cada una de las muertes existentes en el país. La pregunta es, ¿eso está pasando con o sin prohibición de armas? Tenemos un montón de muertes en Guayaquil que solamente ha sido una recolección de cadáveres sin una investigación a profundidad por parte de Fiscalía, sin una sanción por parte de la función judicial de responsables. Esto quiere decir que familiares de personas que han sido asesinadas no tienen verdad. Entonces, todo esto rige el marco también de derechos humanos, ¿no? El derecho penal como una herramienta para hacer efectivos los derechos humanos, los derechos procesales judiciales como una herramienta para hacer efectivos los derechos humanos, ¿sí? Muchísimas gracias. Este fue nuestro diálogo el día de hoy con el abogado Nicky Sánchez, experto en derechos humanos, quien nos comentó un poco más desde su perspectiva, desde una perspectiva de los derechos humanos, sobre el decreto firmado por el Ejecutivo el fin de semana pasado sobre la tenencia de armas. Como él mencionó, desde su perspectiva, no estamos listos como país para poder entrar a un decreto, para poder portar armas por la situación que vive en este momento el Ecuador. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy estuvo con ustedes Gandhi Guama, en cámaras de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por ese reporte y ahí estábamos escuchando al experto en derechos constitucionales Nicky Sánchez, a derechos humanos Nicky Sánchez, quien se cuestionó sobre las acciones del gobierno nacional para atender temas como la seguridad. Aseguró que la responsabilidad estatal no debe ser trasladada hacia la sociedad civil y que modificaciones a decretos como la anunciada por el presidente Guillermo Lasso en días atrás muestra la falta de planificación. Sobre la disposición de que los guardias de seguridad privada apoyen a la Policía Nacional en materia de vigilancia y seguridad portando sus armas a los alrededores de sus puestos de trabajo, señaló que hay que hacer modificaciones en el sistema de justicia, pues los guardias no deben quedar indefensos en casos de accionar un arma en defensa propia.